Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos en comunicación con Piura, me dicen. Don Fidel Quintana está en Piura, está en nuestros estudios. El doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Vamos a hablar sobre la situación de salud y sanitaria en toda la región norte afectada por las lluvias e inundaciones. Pero primero vamos a escuchar lo que nos tiene que contar Fidel Quintana. ¿Cómo estás, Fidel? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás Lúcar, desde la ciudad de Piura, precisamente para darte a conocer la situación que por el tema de emergencia que vivimos, y sobre todo en el tema de emergencia sanitaria que nos viene afectando con el tema del dengue, la verdad que nos preocupa la situación. En el lapso de estos días, el fin de semana específicamente, se han considerado ya 15 muertos oficiales confirmados por dengue. Hoy se pudo conocer de una persona más que sumaría 16. Pero el tema se encuentra en lo siguiente. Los hospitales y centros de salud de nuestra región han colapsado porque la gente necesita la atención y lamentablemente hay mucha gente que le está afectando eso. Te hablo de 11,000 casos probables de dengue, ¿no? Y eso es preocupante porque realmente preocupa la situación en la que estamos viviendo. Ahora, lógicamente que hay que pasar las pruebas y todo lo necesario, pero la población en Piura se preocupa. ¿Por qué? Porque cuando van a los centros de salud y hospitales, en este caso, no son atendidos. Entonces ello genera que mucha gente de repente opte por atenderse en otros lugares, médicos particulares, por el estilo, pero quienes tienen dinero, quienes no tendrían dinero, están esperando que el Ministerio de Salud les atienda. Creemos nosotros que la situación en ese sentido es un poco difícil, porque ello va a generar, por ejemplo, también un tema que viene, y eso hay que hacer considerarlo. Por ejemplo, se han programado las campañas de fumigación y abatización, se vienen cumpliendo, pero ayer, por ejemplo, lamentablemente de 17,000 casas que se tenían que fumigar, 3,000 de ellas se encontraban cerradas, por ejemplo, y aún cerca de 1 millar que no están abriendo sus puertas. Hay renuencia a que se haga el tipo de fumigación y abatización. Eso en realidad también preocupa, porque es parte de la población colaborar en ese tema de emergencia que las autoridades vienen coordinando, porque han salido gente de la Dirección Regional de Salud, gente del Ejército Peruano a través de los soldados de nuestro ejército también, y están colaborando ampliamente en la fumigación. Hoy mismo están, por ejemplo, en Tacalá y en los Algarrobos haciendo ese trabajo, lógicamente. Entonces nosotros pensamos que si tiene que darse el tema de la fumigación sea en los tiempos correspondientes, para evitar que el zancudo adulto luego pueda producirse, ¿no? Son tres fumigaciones que tienen que darse, pero a veces el problema de traslado de repente preocupa porque debería ser 3 a máximo hasta cada 5 días cada etapa. Sin embargo, hay lugares que ha hecho hasta 8 días y la realidad no se está controlando el tema. Entonces, en ese sentido viene pasando, Nicolás, la población de Piura el tema de la emergencia sanitaria, más aún teniendo en cuenta la gran cantidad de polvo que existe y que está permitiendo la presencia de enfermedades respiratorias agudas por el polvo que consumen. Eso realmente también preocupa. Entonces yo creo que Piura debe tomársele un poco más situación para resolver el tema de la salud y nos permita una mejor recuperación, Nicolás. Muchas gracias, Fidel, por toda la información que nos has entregado y que nos va a ser muy útil ahora para la conversación con Óscar Ugarte. Muchas gracias, Fidel. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Tremenda radiografía que nos ha hecho de la situación, ¿no? Efectivamente, y eso está corroborado, buenos días, Nicolás, por los propios datos oficiales que da el Ministerio de Salud, ¿no? El boletín, el último boletín epidemiológico que corresponde a la semana 15, semana epidemiológica 15, que es a mediados de abril, lo que muestra es una tendencia a un crecimiento exponencial de los casos de dengue, que ya se venía observando. Ahora se estima en unos 16,000 casos a esa fecha, semana 15. 16,000 casos de dengue. 16,000 casos de dengue, no solo en Piura, ¿no? En Piura está la mayor cantidad, pero también obviamente en Tumbes, en Lambayeque, en La Libertad, en Ica, como ya sabemos, y también hay en departamentos que no necesariamente son costeros, como es el caso de Loreto, y también en Ayacucho, Ucayali. Entonces, el problema es un problema bastante serio.
La Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, ha hecho recomendaciones muy precisas. Una de las primeras recomendaciones, sin duda, es prevenir. Y eso, en el caso del dengue, es combatir el zancudo, el Aedes aegypti, porque no solo hay dengue, hay también, como hemos visto en el caso de Ica, Zika. Y también hay chikungunya. Por lo tanto, esto que se había contenido, digamos, hasta el año pasado en el Perú, ahora ya se están abriendo las barreras. Y como tenemos Aedes aegypti, o sea, el zancudo transmisor, en otras ciudades y grandes, como el propio caso de Lima, por ejemplo, en Lima la mayoría de distritos tiene el zancudo. Lo que pasa es que el zancudo no está infectado y por eso no aparece un brote, pero si llegan personas con la enfermedad a Lima y son picadas por los zancudos limeños, digamos así, que todavía no están contaminados, puede perfectamente aparecer el brote también en Lima. Entonces, el riesgo es sumamente alto. Creo que las medidas de fumigación y demás que se vienen haciendo son positivas, pero todo parece indicar que es insuficiente porque los casos se siguen presentando, se sigue extendiendo. Y creo que a eso se le suma, lo ha dicho el corresponsal de ustedes en Piura, un problema que es serio y que viene de atrás, pero que no se está resolviendo. ¿Cuál es? La limitada capacidad de los servicios de salud para responder y atender los casos que se presentan. Lo que se observa en todos los casos es que han sido sobrepasados los centros de primer nivel, los hospitales, no hay la cantidad suficiente de personal, no hay la cantidad suficiente de medicamentos, y no están atendiendo. Y eso es bien serio porque no solo hay que decir febril, ya, dengue. No, porque también han aparecido casos, y hay 1.800 casos de acuerdo a los propios datos del Ministerio de Salud, de leptospirosis, que es otra enfermedad y que es más mortal incluso que el dengue, que es transmitida por las ratas y que se produce justamente en situaciones de emergencia donde los servicios sanitarios, como los servicios de agua, desagüe, han colapsado. Y eso ha pasado en Piura, ha pasado en Lambayeque. En Guarmey, exactamente. En parte de Trujillo. Exactamente. Entonces, los gérmenes que eliminan las ratas se contaminan con el agua, con los alimentos, a través de la piel se transmite y dan cuadros muy similares a lo que podría ser un dengue fuerte, un dengue febril. Si no se logra hacer un diagnóstico rápido, y para eso se necesita personal entrenado, análisis laboratorio. Claro, pero el problema es que esto ya, digamos, es una situación de emergencia, ¿no es cierto? Y es una situación excepcional, pero nos encuentra con un sistema de salud que por la propia declaración de la ministra de Salud, para empezar, en Lima estaba colapsado. Sí. ¿No es cierto? Y eso provocó la declaratoria de emergencia. Así es. Pero en todo el país está igual. Exacto. ¿No? Es decir, tenemos un sistema de salud que no estaba preparado para atender la salud en condiciones normales, menos aún en una condición de emergencia. Claro. Ahora, el problema es que no hay señales de que se tomen ajustes. Ahora mismo vamos a entrevistar a un rato trabajadores del sector salud de Arequipa, están despidiendo gente, están haciendo recortes de presupuesto, es decir, yendo en el sentido contrario al que debíamos ir, ¿no? Exactamente, ese es el sinsentido, digamos, de la situación, porque el presupuesto del sector salud del año 2017 ha sido mermado en comparación al 2016 y peor al 2015. El 2015 había más recursos, no todos los que se necesitaba, pero había mucho más recursos. El 2016, con el anterior gobierno, ya le cortaron y el 2017 le han seguido cortando. ¿En qué, por ejemplo? En cosas que hoy son críticas. Los gobiernos regionales tenían previsto invertir 1.000 millones de soles en infraestructura en el primer nivel, en hospitales, equipamiento, etcétera. Y les recortaron 500 millones. O sea, a la mitad. Obviamente los gobiernos regionales no tienen cómo hacer frente a no solo la situación que había, sino lo que se ha añadido ahora con la emergencia. O sea, no tenían recursos o no tienen recursos para atender
los requerimientos de salud de su población en una situación normal. Así es. Menos aún en una Menos ahora. ¿Qué les han recortado también? El presupuesto para contratar personal. Entonces, este año hay menos personal contratado por los establecimientos porque no tienen los recursos para hacerlo. Y ahora se necesita 10 veces más de recursos humanos porque esa es la demanda que ha crecido gigantesca, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos otro problema crítico. Además, el presupuesto del Seguro Integral de Salud, que fue el año 2015 1.750, el año 2016 le rebajaron a 1.550, este año tiene 1.400 millones. La crisis del año pasado en septiembre fue porque el CIS ya no tenía plata para transferir. No, pero que además le ha quedado debiendo un montón de gente, ¿no? Porque ya los hospitales habían gastado y el CIS no ha tenido con qué devolver. Ahora les han recortado más aún. Y mire, Nicolás, de acuerdo a las cifras, ayer, lo que el CIS tiene para transferir a los hospitales, establecimientos a nivel nacional, ya ha transferido entre el 55 al 60% de su presupuesto anual. Y eso a fines de abril, digamos, claro, los primeros 4 meses. Pero algunos departamentos, particularmente los del norte, todos los del norte ya recibieron entre el 60 y 70% de su presupuesto anual. Eso van a ser crisis en junio. O sea, en junio se van a haber comido todo el presupuesto anual. Exactamente. Y otros departamentos, Amazonas tiene el 80% ya de su presupuesto, igualmente Cajamarca, es decir, si no se le transfiere dinero al CIS, el CIS no va a tener cómo transferir dinero a la vez, que es un dinero clave ¿para qué? Para comprar medicamentos, para comprar insumos para el laboratorio y contratar personal adicional, que es lo que se necesita. Que es lo que necesita, sobre todo en las zonas en emergencia. Óscar, vamos a interrumpir. Estamos con Óscar Ugarte, ministro de Salud, hablando de la grave situación de la salud, no solamente, y sanitaria, no solamente en el norte del país, sino a nivel nacional, porque de lo que está describiendo él es una situación, estamos al borde del colapso. Así que vamos a llegar a mitad de año, a agosto, y va a haber regiones que no van a tener un sol para resolver los problemas de salud y van a tener que cerrar los hospitales. Bueno, yo espero que el gobierno reaccione y responda. Tenemos información de último minuto, vamos a ir conversando sobre esto luego de ella. Marlon Vidal está en Ica, hay unas protestas en Ica, ¿qué está pasando? Cuéntanos, Marlon, por favor. Buenas tardes, Nicolás. Sí, información de vivo de la provincia de Ica. El gobernador regional, don Fernando Sillonis Benavides, ha sido denunciado ante la Fiscalía por abuso de autoridad por los hechos ocurridos en el Hospital Regional de Ica, hechos ya denunciados por algunos actos indisciplinarios de corrupción del director regional de salud. Me encuentro en estos momentos con el director del cuerpo médico del Hospital Regional de Ica, donde está haciendo la denuncia correspondiente a estos hechos lamentables que vienen ocurriendo en nuestra provincia. Doctor, la denuncia, los hechos irregulares que están ocurriendo en el Hospital de Ica. Bueno, lamentablemente la población iqueña tiene que saber que tenemos un presidente del gobierno regional donde no tiene la capacidad administrativa de haber designado un director de salud, donde no tiene nada que ver con un respeto irrestricto del derecho constitucional de salud para todos los ciudadanos peruanos. Acá en el hospital tenemos en menos de 2 años 5 directores en el hospital regional. Y lamentablemente está la administración de una crisis, está en un caos. De tal manera de que todos los estamentos profesionales y no profesionales del hospital se están manifestando por estos hechos irregulares, indignos, inmorales y sobre todo antiéticos en designar funcionarios que no tienen la capacidad de poder administrar un hospital. En su momento el gobernador regional Fernando Sillonis había dicho que la ministra de Salud le decía que continuara el doctor Nombera. ¿Qué tendría que decir usted? Yo no creo que eso haya sucedido, es lo que dijo el gobernador regional. Bueno, sí pude tener la oportunidad de observar un video cuando efectivamente el señor Sillonis decía que la ministra de Salud le había dicho que no cambie al director de salud y que siga trabajando. Bueno, eso es una cuestión muy delicada, porque en todo caso habría tráfico de influencias y abuso de autoridad, y eso de ahí está penado por la ley. Entonces aquí los actos de corrupción no deben estar en el hospital regional y jamás debe tocarse la salud, y menos con la dignidad de muchos profesionales idóneos. 5 directores en menos de 2 años.
Bien, lamentablemente estos son los hechos que vienen ocurriendo en el Hospital Regional de Ica, a consecuencia de que un director regional, el doctor Nombera, continúa con el apoyo del gobernador regional Fernando Silloni, a consecuencia de que este señor ha sido ya denunciado por algunos malos manejos en esta unidad de salud en Ica. Esta es la información que tenemos de la provincia para Exitosa por parte de Marlon Vidal. Muchas gracias, Marlon, por la información. Bueno, ¿no? Bueno, ahí es sumamente complicado también porque teniendo en el caso de Ica infraestructura muy buena que se construyó después del terremoto, el nuevo hospital regional del cual están hablando que está en crisis, una infraestructura y un equipamiento muy moderno, igual el otro hospital en Ica que se construyó y el hospital de Pisco, pero es un problema de gestión. Todo lo que ha señalado es... No, eso que ha habido 5 directores en 2 años. Obviamente, es un desorden total y en un momento en que Ica tiene, por ejemplo, ya hay más o menos 1.800 casos de dengue y tiene casos de Zika, como se ha visto. El principal brote de Zika en Ica, es en Ica y eso es lamentable. Ojalá se puedan resolver esos problemas de gestión, atender las demandas de los trabajadores del hospital, que parecen justas por lo que se escucha, y por lo tanto retomar una capacidad de respuesta mejor, sin duda, ¿no? Ahora, pero ¿qué habría que hacer en general frente a la crisis del sector salud? Porque, o sea, al final la respuesta es no hay recursos, ¿no? Y las decisiones las termina tomando el Ministerio de Economía. Y los ministerios, como en este caso, de un sector tan crítico, sobre todo por las circunstancias como la salud, ¿qué tienen que hacer? ¿Ajustarse a esa cruda realidad? A ver, el gobierno ha dicho que para la reconstrucción hay plata. El señor de la Flor ha dicho que estiman en 20.000 millones de soles. Es el doble de lo que estimó el ministro de Economía hace más o menos un mes, cuando discutió con el ministro de Defensa, que había dicho una cifra mayor. La cifra que dice de la Flor se acerca más a la que dijo el ministro de Defensa que la que dijo el ministro de Economía. Pero de acuerdo a esos recursos hay. Lo que hay que hacer es priorizar. Y en el caso de salud se necesita, uno, que le devuelvan los 500 millones a los gobiernos regionales que les han mochado este año para inversión que ahora se necesita y debe ser orientado principalmente al primer nivel de atención. 2, mayores recursos para que puedan contratar personal que han dejado de contratar este año justamente por falta de recursos. 3, el dinero para el SIS, que va a permitir que el SIS cumpla con transferir... Con todos los compromisos. Ahora, lo que no se entiende es que se supone, porque es un discurso contradictorio, ¿no es cierto? Cuando la gente digamos, de los hospitales pide dinero, ahora un rato vamos a hablar de eso en Arequipa, ¿no? Están despidiendo gente, el SAMU, que era un servicio tan útil, está simplemente restringiéndose en sus recursos. Te dicen no hay, pero nos dicen por el otro lado que hay plata para la reconstrucción, que hay plata para los panamericanos, o sea que la plata sobra más o menos en el Perú. Efectivamente. ¿No? Entonces no se entiende cómo puede sobrar por un lado y vivir en tal nivel de carencia. Yo quisiera, Oscar, que nos permitas recibir llamadas de nuestro público. Buenos días, adelante, estamos en el 251-9422-467-4499. Adelante, lo escuchamos. Mire, yo ayer estuve en el hospital Loaiza a visitar a una paciente que está muy delicada y vi tantas cosas que me dio tanta pena que me daba ganas hasta de llorar. No hay reactivos, señor, que le digan a la señora ministra que se mande fiscalizadores a los hospitales. No tenían reactivos y una doctora los mandaba a la calle. Si la gente más pobre es la que va a los hospitales y que no haya reactivos para que hagan sus exámenes especiales. Otro caso, una ambulancia, imagínese, del hospital de niños, llegó una jovencita, niña, de la ambulancia es UE 359 del hospital de niños y la botó, señor, en la puerta de emergencia del hospital Loaiza. Si el público no gritaba, y yo también estaba allí en ese momento, y le tomaron foto los chicos que trabajan ahí en la puerta, pero la botaron, venía de niño, y todavía el técnico del hospital de niños, ¿sabe qué dijo? Ella no tiene familia. O sea que
Las dejaron ahí botar, tirada ahí en el piso, señor, que daba pena, toda la gente se amontonó, todo eso. Yo tengo mi familiar ahí, una tal Liz Molina Palma, y me da mucha pena, ella está muy delicada de salud. Y les piden, y toda la gente está ahí, que lloran porque no hay reactivos para que les hagan unos análisis especiales. Es increíble. No es justo, pues, señor. Es increíble la situación que describe la señora. Tenemos otra llamada del público en la línea. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, aló. Sí, adelante, por favor. Señor Lucar, le estuve llamando para felicitarle el programa que hace usted los sábados. Y el domingo también está escuchando. Muy amable, muchas gracias. Pero el público que habla no son del pueblo, son residenciales, hablan no la realidad tampoco. Entonces yo le sugiero que usted ese programa avance hacia los pueblos jóvenes con energía y así podemos ganar la suerte de nuestro Perú. Y le digo, patria o muerte venceremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor, yo creo que está así. Bueno, estamos en un país muy agitado últimamente, ¿no? Y nuevamente, ¿no, Oscar? Lo que dice la señora, la primera señora que llamó, es tanto más preocupante porque está hablando de Lima, de un hospital que es un ícono, ¿no? El Hospital Loaiza, y que no haya reactivos. Eso grafica la crisis de financiamiento que se puede resolver fácilmente, porque si hay recursos como se sostiene, y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el premier, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, ¿qué es lo que falta? Sino decisión política para transferir a donde corresponde. Y eso es lo que hemos señalado, para inversión, para equipamiento, para contratación de personal y para el CIS, que es quien provee de recursos para que el Hospital Loaiza pueda comprar reactivos, claro, pueda comprar medicamentos. Y además habría que agregar un ingrediente más, porque se dice por un lado que hay recursos, pero por el otro lado, si estamos en medio de una gravísima denuncia de corrupción sistemática a lo largo de años, ¿no es cierto? Y están básicamente identificadas las empresas que han participado, bueno, debería procederse de una vez ya a embargar, a intervenir cuentas, bueno, y por el otro lado a garantizar que las empresas sigan funcionando bajo ese control judicial, porque de ahí va a venir mucho dinero, el dinero que el Perú tiene que recuperar, que nos robaron a todos los peruanos para, por ejemplo, tener los recursos suficientes en los hospitales, ¿no? Esa perspectiva no hay que perderla. Muchas gracias a Óscar Ugarte por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Nicolás. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar para hablar sobre la situación de la salud en Arequipa. Vamos a conversar con José Ramírez, secretario general de la Federación Unificada de Trabajadores del Sector Salud, sobre lo que está pasando allá. Y vamos a hablar también con el doctor Humberto Abarca, que es abogado de Corina Rivadeneira, que según las palabras del ministro del Interior va a ser expulsada del país, es lo que se concluye, ¿no? Por haber estado trabajando sin tener en regla su documentación, y esto nos lleva inevitablemente a una discusión sobre qué hacer con gente que está en esta condición, sin perder de vista que hay más de 500.000 de peruanos que están haciendo lo mismo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué habría que hacer según el pensamiento, ¿no? Basombrío? Expulsarlos, ¿no? Aceptar la expulsión de nuestros compatriotas que están viviendo allá en condición de migratoria irregular. Una complicada discusión. De esos temas vamos a hablar tras la pausa. Pero antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. Se ha abierto el registro para los conductores y una nueva alternativa para todos aquellos conductores y taxistas que hacen uso de aplicaciones de celular para prestar su servicio. Se trata de Subix, se escribe S-U, de grande Y-X. La inscripción va a ser todo el mes de mayo. Y Subix, ¿qué te ofrece? La mejor alternativa, la posibilidad de ganar lo justo por tu trabajo. ¿Por qué? Porque Subix te cobra el menor porcentaje del mercado a cambio de la mejor y más moderna tecnología. Confírmalo y sorpréndete tú mismo ingresando a www.subix.com. Regresamos. Búscanos en Twitter como